¿Qué? ¿Te quieres comprar un reloj inteligente pero no sabes cuál, no? Porque claro, hay tantos y partiendo de la base de que no existe el reloj perfecto, resulta que te encuentras con un montonazo de modelos de reloj inteligente y no sabes qué hacer, no sabes cuál es mejor, cuál es bueno, cuál es malo. Bueno, entonces ¿qué? Bueno, pues aquí te voy a dar los 5 mejores relojes para el 2023 que puedes encontrar en el mercado y con alguna mención especial, que no van a ser solo 5, van a ser algunos más para que te hagas a la idea de cuáles son los mejores, bajo el criterio de un servidor evidentemente, que te puedes comprar para este 2023. Bueno, pues mira, antes de hacer el ranking de los 5 mejores relojes inteligentes, te voy a dar el que para mí creo que es el mejor reloj inteligente de menos de 50 euros, para que si tienes un presupuesto reducido, sepas que no todos son relojes de 200 y 300 euros. Bueno, pues aquí tenemos el mejor reloj para este 2023 en relación calidad-precio, se trata del Hailu RS4 Plus. El Hailu RS4 Plus es un reloj que es súper completo para lo que cuesta. Me parece que está alrededor de 50 euros, no sé si llega, pero es que tiene muy buenos sensores, tiene pantalla AMOLED, retina AMOLED, o sea que se ve muy bien, tiene termómetro, tiene correa magnética, que esto es algo que normalmente no se ve en los relojes de esta categoría. Tienes una batería de 2 semanas de duración y además es que, oye, es bastante grande, tiene buenos materiales porque la caja es de acero inoxidable y yo cuando lo estuve probando me quedé muy gratamente sorprendido de que no me fallaba. Es decir, hacía todo lo que tenía que hacer, lo hacía bien, todo lo que promete lo hace y oye, y te quedas tan a gusto. ¿Tú quieres una apuesta segura de un reloj que te va a ir muy bien? Bueno, pues aquí tienes uno, es el Hailu RS4 Plus. Y ahora sí vamos a entrar en el top 5 de los relojes inteligentes para que puedas decidir cuál te gusta más. Si hay uno que te gusta más que otro, pues que sepas que a partir del quinto ya todos van a ser espectaculares relojes que siempre te van a ir muy bien, elijas el que elijas. Pero bueno, ahí va mi criterio. En la posición número 5 te presento el Huawei Watch GT Runner, un espectacular reloj que en realidad es una variante del Huawei Watch GT3, que es un reloj inteligente que hace, vamos, maravillas y lo siguiente. Y no es que sea el más completo precisamente, pero es que todo funciona muy bien, es muy fluido, tiene unos menús, una forma de funcionar que te va a las mil maravillas. Podríamos decir que este es prácticamente un reloj deportivo, porque para los 145 euros que cuesta, empezó valiendo 300 y pico, pero ahora desde hace casi 2 meses está a 145 euros en la página web oficial de Huawei. Y recuerda que en la descripción del vídeo vas a tener reviews de todos y cada uno de los relojes que te voy a dar, incluyendo también los enlaces de compra para que te vayas a comprarlo al sitio donde yo creo que está mejor de precio. Pues el Huawei Watch GT Runner reúne lo mejor de los relojes deportivos, especialmente para corredores, y también lo mejorcito, prácticamente todo lo mejor de los relojes inteligentes. Por eso podemos decir que este es uno de los más completos que te puedes encontrar, con un GPS excelente de doble banda con las antenas por fuera para que tengas una mejor precisión, con unos materiales súper ligeros, porque además es muy ligero, ya sabes que te puedes ir a correr con él y no te va a pesar en la muñeca porque es de un polímero, o sea, de un plástico súper reforzado, con el sensor de pulso y de oxígeno en sangre TrueSync 5 Plus de Huawei, que es uno de los más fiables del mercado actualmente, y con un montón de métricas deportivas que yo creo que te va a gustar mucho, tanto si eres deportista como si eres una persona que disfruta de los relojes para el día a día. Este reloj es para llevarlo a todas horas y en todas las circunstancias. Así que como mejor reloj deportivo smartwatch calidad-precio podemos decir que tenemos este Huawei Watch GT Runner en el número 5. Vamos al siguiente. En el número 4 te presento un reloj. Este también es deportivo, no todos los vamos a hacer deportivos, ya te digo que este es el último reloj deportivo que hacemos, pero te presento el Garmin Forerunner 955, para corredores, no solo para corredores, también para senderistas, que una de las mejores cosas que tiene es
que te viene con todos los mapas de Europa precargados. Y si te vas a hacer una ruta, te vas a hacer un senderismo, una carrera, lo que sea, puedes tener todas las indicaciones giro a giro, incluso giro a giro, sobre el mapa y te va diciendo por dónde tienes que ir. Es prácticamente un GPS Garmin con forma de reloj y luego con todas las delicias que puede tener un reloj deportivo Garmin, que son, por ejemplo, pues un extraordinario sensor biométrico, tanto para el pulso como para el oxígeno en sangre. Bueno, pero es que el pulso lo mide perfecto. Un maravillosísimo GPS multifrecuencia que vas a poder tener y que no te va a fallar en ningún momento, y que además tienes una versión con carga solar. Lo que pasa es que la carga solar yo no te recomiendo que lo compres con carga solar, ¿vale? Porque el 955 solar no carga suficiente como para gastarte 100 euros más. El reloj, el Garmin Forerunner 955, cuesta 560 euros. Si lo quieres con carga solar, 660. Pero vamos, yo con el de 560 yo creo que ya está bien. Y si tú crees que, bueno, es demasiado caro, ya sabemos que Garmin tiene unos precios que están bastante arriba, ¿eh? Bueno, pues tienes el Garmin Forerunner 255, que es un modelo inferior, pero que todo el mundo está encantadísimo con él, con un GPS que no falla, con una medición del pulso extraordinaria también, porque me parece que tienen el mismo sensor. Es más sencillito, cuesta 410 euros, pero también le puedes cargar música, puedes ponerle aplicaciones, puedes pagar con el reloj, que con el Huawei Watch GT Runner no podías, pero con los relojes Garmin, todos los relojes Garmin, casi todos te permiten pagar con el reloj, y eso es una cosa que en mi caso es muy importante y creo que está muy cotizada, y que hay algunos relojes, la mayoría de relojes chinos no te lo permiten. O sea que en el número 5 tenemos el Huawei Watch GT Runner, en el número 4 el Garmin Forerunner 955, y ahora pasamos al número 3. Y en la posición número 3 tenemos, señoras y señores, sin duda alguna, uno de los relojes del año, uno de los relojes que más hype han generado, más expectativa. Se trata del Amazfit GTR 4. El Amazfit GTR 4, que es un reloj que primero salió en Alemania, toda la gente iba loca como diciendo, oye, ¿dónde lo puedo comprar? Yo lo quiero, me apetece mucho. Es que ha supuesto una mejora muy importante respecto a su antecesor. Bueno, pues es este que tenemos aquí, que es un reloj que, a ver, tiene aspecto de reloj inteligente no deportivo. Te permite pues tener el asistente Alexa, tiene muy buen sensor cardíaco, te va un par o tres de pulsaciones por encima, pero bueno, si ya sabes eso, pues bueno, se las descuentas y ya está. Tiene uno de los mejores GPS que han experimentado la gente con quien he consultado, e incluso yo mismo. Dices, oye, pero qué bueno es este GPS del Amazfit GTR 4. Tiene una pantalla de alta resolución como los 3 mejores del mercado, que también luego verás, que es de 466 por 466 píxeles, una pantalla AMOLED espectacular. Tiene un diseño que a mí me parece muy elegante, con la caja de aluminio, con esta ruedecita, este botón de arriba, que es una ruedecita que también va muy fina para mi gusto, pero está bastante bien. Es un reloj cómodo, no es muy pesado y funciona extraordinariamente bien. Y además te da 2 semanas de batería. Yo creo que aparte de darle el tercer puesto como mejor reloj del mercado, podríamos decir que es el mejor de todos en relación calidad-precio. ¿Por qué? Pues porque está a 199 euros de precio de salida, incluso lo he llegado a ver a menos, a 179. Este no tiene aspecto de reloj deportivo, este es un reloj que te lo vas a poder llevar desde una carrera popular hasta una cena de gala, porque en todos los casos y en todos los aspectos y situaciones te va a hacer quedar muy bien. Pues este lo tenemos en el número 3. ¿Y por qué he elegido el número 2 por encima del Amazfit GTR 4? Pues ahora te lo voy a decir. Vamos a pasar al número 2. Y familia, repetimos marca porque hay un segundo Huawei en la casa. Tenemos en este caso un reloj que a mí me enamoró desde el primer día que lo vi, que es el Huawei Watch GT3 Pro. Fijaos qué belleza, con una caja de titanio,
con una correa absoluta y completamente de titanio, con un cristal de zafiro, con una pantalla maravillosa, preciosa, con una excelente resolución. Bueno, es 466 por 466, pero creo que aquí le sacan más partido con esta corona giratoria, con este botón de abajo que, atención, es un electrodo para poderte hacer electrocardiogramas. Tiene termómetro, tiene un excelente sensor, el mismo que llevaba el Huawei Watch GT Runner, que es uno de los que yo utilizo como referencia para medir el pulso. También tiene muy buen GPS, aunque suaviza un poco, pero es un GPS muy fiable. ¿Y por qué lo he elegido por encima del Amazfit GTR 4? Pues sencillamente por la belleza de este reloj. Es un reloj que a mí me tiene enamorado y en realidad pues no sabría decir por qué, pero a mí me pones un Amazfit y me pones este y yo siempre me voy a ir a por este porque mi cuerpo me pide que lo luzca. Es prácticamente un reloj de lujo. Con este sí que te puedes ir a la reunión del embajador si quieres. Pues nada, por funciones y por belleza, elegancia y materiales, el Huawei Watch GT3 Pro es el número 2. También existe el que no es Pro, lo que pasa es que, bueno, vas a tener las mismas funciones, excepto el electrocardiograma, las prácticas de golf y el buceo, porque este también está homologado para buceo. Cuidado, que con este puedes bucear, no es solo para la reunión del embajador, vale, pero también está el GT3, que está alrededor de los 180, 190 euros o incluso menos, y que si no buceas, no te haces electrocardiogramas y no practicas golf, pues te puede servir también perfectamente. Lo que pasa es que los materiales no van a ser los mismos. Es de acero inoxidable, el cristal es Gorilla, si no me equivoco, pero no va a ser de zafiro, y si quieres el mejor, pues vas a tener que irte al Pro. Que el Pro sí que tiene un precio de a partir de 299 euros y este, que es todo de titanio, incluso la correa, está en 399. Y ahora sí ha llegado el momento de dar mi veredicto sobre cuál es el mejor reloj para este 2023 según mis criterios, que son personales, únicos, y que tú puedes tener otros y que tú igual vas a decir vaya birria de ranking. Bueno, este es el mío y yo creo que, bueno, si confías en lo que te digo, pues creo que vas a tener una muy buena experiencia comprando un reloj inteligente. Y en el número 1, como mejor reloj para el 2023, según el ranking de un servidor, tenemos el grandísimo y espectacular Samsung Galaxy Watch 5 Pro. ¡Oh, que es bonito! Y me preguntarás, ¿y por qué este y no otro? Bueno, pues ahora te lo voy a contar. Para empezar, el Samsung Galaxy Watch 5 Pro también tiene la caja de titanio y también tiene el cristal de zafiro, y no solo eso, sino que tiene uno de los sistemas operativos más avanzados y más completos que existen actualmente, por no decir el que más. Se trata de Wear OS con la capa de personalización que le da Samsung, que se llama One UI, que hacen que sea en conjunto el mejor reloj y más completo que puedas tener, a pesar de que la batería no te pase de 3 días y medio. Pero bueno, yo te lo estoy diciendo, la batería dura 3 días y medio, pero aparte de eso, el mejor es el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, porque te permite pagar con el reloj, porque te permite responder mensajes, porque te permite recibir las notificaciones aunque no tengas el teléfono cerca. Tú te vas a trabajar y te dejas el teléfono en casa, e igualmente te conectas al wifi del trabajo y vas a recibir las notificaciones, porque además tiene un bisel giratorio que está muy bien, porque además te mide la presión arterial, porque además te hace electrocardiogramas, porque te mide la composición corporal, la cantidad de grasa y la cantidad de proporción de músculo que tienes en el cuerpo, porque le puedes instalar aplicaciones desde la Google Play Store, o sea que tú te puedes bajar centenares, por no decir miles de esferas, centenares de aplicaciones, incluyendo las más conocidas como Spotify, YouTube Music, Google Maps, bueno, un montonazo. Tienes hasta navegador de internet, que puedes aquí navegar por internet, incluso puedes ir a YouTube y ver vídeos de YouTube, o sea que tienes aquí prácticamente un ordenador en la muñeca, y por eso hemos decidido que en este caso el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, que cuesta a partir de 379 euros, que no es barato, es el mejor reloj para este 2023. Y si no te llega, pues también tienes el Galaxy Watch 5, que cuesta a partir de 269 euros, que hace prácticamente las mismas cosas que el Watch 5 Pro. Lo que pasa es que el Watch 5 Pro tiene un día más de batería, tiene mejores materiales, pero bueno, si aún así
todavía dices, es que no me llega, pues también tienes el Galaxy Watch 4, que por 170-180 euros también lo tienes, y prácticamente las diferencias no son tantas. O sea que yo te invito a que eches un vistazo a las características del Watch 5 Pro, del Watch 5 o del Samsung Galaxy Watch 4, porque las funciones esenciales básicas y la mayoría de funciones y lo más práctico que puedes tener, las tienes en los tres modelos. Y bueno, como supongo que va a haber mucha gente que va a estar en desacuerdo con este ranking, me gustaría saber cuál es tu opinión, me gustaría saber cuál sería tu ranking y que me pusieras del 1 al 5 cuáles son tus relojes favoritos y cuáles te comprarías o cuáles elegirías. Y así, pues bueno, entre todos vamos haciendo el ranking más democrático que hay. Yo te he dado el mío, pon el tuyo en los comentarios y luego si quieres discutimos lo que quieras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!